Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. En estos últimos programas, desgraciadamente, tenemos que dar noticias o tenemos que abrir el espacio con el recuerdo de personas que han marcado la historia de Cuba y se han ido físicamente. Es el caso, esta semana, días atrás, de William Gálvez, ese gran guerrillero cubano que se convirtió en uno de los, aparte, por supuesto, de toda su biografía, en la limpia del Escambray, en la propia revolución, a las órdenes del Che Guevara, después de Camilo Cienfuegos, etc. Aparte de toda su biografía como guerrillero y también como constructor de la propia revolución, hay que subrayar su labor en los últimos años de constructor de la memoria histórica de la revolución, de la historia de la revolución cubana. William Gálvez, recordemos, llegó a la Sierra Maestra el 1 de enero del año 1958, se puso a las órdenes del Che, posteriormente de Camilo Cienfuegos, participó en la guerra contra bandidos en la llamada limpia del Escambray. También estuvo en Playa Girón, Bahía de Cochinos, combatiendo y derrotando en 72 horas aquella invasión mercenaria. Estuvo en Angola, cumplió numerosas misiones internacionalistas y, como decimos, se hizo años después escritor de la historia de la revolución, con libros como Camilo, señor de la vanguardia, Salida 19, El sueño africano del Che, ¿qué sucedió en la guerrilla congolesa?, Guerrillero heroico, Che en Bolivia, y también varias ediciones, varios libros sobre el tema de la mafia en Cuba. Otro jinete apocalíptico, una historia novelada sobre la mafia de Estados Unidos en Cuba. Bueno, tenemos que decir que William Gálvez tenía una relación estrecha con este medio y con nuestro equipo, y sobre todo con nuestro compañero Lázaro Oramas, que bueno, nos va a hablar un poco de quién fue William Gálvez, que además de todo eso era su amigo. Lázaro, ¿qué tal, bienvenido. Muchas gracias por, como siempre, agradecido de tu presentación, de este inicio de un programa que está marcado precisamente por el fallecimiento de William Gálvez Rodríguez. No hay palabras para exponer la sencillez, la humanidad, la grandeza de uno de los históricos, de los guerrilleros históricos de la Revolución Cubana, uno de los primeros 12 comandantes al triunfo de la Revolución. Efectivamente, estuvo muy implicado en todo el desarrollo de la construcción de una patria nueva, liderada por el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro, y por otros extraordinarios combatientes, compañeros, Raúl, general de ejército Raúl Castro, el fallecimiento de hace nada también del compañero Ramiro, ¿no? Ramiro Valdés Menéndez. En fin, es ley de vida, dicen, y ley de vida que marca también a las personas que están en la historia de Cuba por sus acciones, por su dedicación a una causa justa, y bien sea en la línea de fuego, en el combate, o bien sea comentando la historia o construyendo desde la experiencia propia los valores de la historia de Cuba. Es el caso de William Gálvez Rodríguez, general de brigada, que dedicó, como bien ha dicho el compañero José, los últimos años de su vida a construir la historia desde los cimientos, se puede decir. Desde los cimientos. Fue una persona, un hombre muy cercano, sencillo, extraordinariamente sencillo, que me dio el honor, tuve el honor de acompañarlo las veces que estuvo en el Estado español, de acompañarlo a todas las actividades que él tenía ya programadas. Fui casi su espalda, su sombra detrás de él.
y llegó a tener una presencia muy grande familiarmente. De hecho, mis hijas lo conocieron, lo trataban, llegó a ser parte de la familia. En una palabra, parte de mi familia, parte de mis hijas, tenía un cariño grande, como un abuelo, como alguien importante. Y estuvo, como bien dijo José, estuvo también aquí con nosotros, exponiendo, bueno, es tocar la historia. Tocar la historia de alguien que fue un protagonista que tuvo un desarrollo en todo el periodo muy importante. Fue muy amigo del comandante Camilo Cienfuegos, el héroe de Yaguajay, muy amigo también de otros compañeros del Che. En fin, estamos hablando de alguien que estuvo desde los primeros momentos involucrado en la lucha por un destino mejor para nuestra patria. Fue, bueno, tú dices guerrillero, pero fue también uno de los dirigentes que estuvo encabezando la guerra clandestina, la lucha clandestina, y fue responsable de la ejecución de uno de los sanguinarios personajes de la dictadura de Batista, Conley, el capitán Conley, que fue ajusticiado por el grupo que lideraba William, y muchas batallas, y fue, bueno, el segundo de Camilo en la invasión al occidente, del oriente al occidente. Ahí estuvo él, y estuvo también como jefe en Matanza, el comandante jefe en Matanza, jefe en este caso de las seguridades en la Isla de la Juventud, jefe militar en Camagüey, jefe militar en Oriente, en todos lados. Pero destaco en él, repito, su sencillez, su humanidad, su autenticidad, sin nada dejado al azar, y su cercanía. Él incluso participó en cumpleaños de una de mis hijas. O sea, una cosa, algo que los vecinos pues decían, mira, el compañero, tal. Pero él entraba como si fuera, ya te digo, parte de la familia. Estuvo en los cumpleaños, también nosotros, o sea, mi familia estuvo en su casa, comimos en su casa, en fin, ya un familiar. Lamentablemente ha fallecido, pero deja su impronta, deja su obra en los libros que ha escrito, muy buenos, muy didácticos. Le aconsejo que se lo pueden conseguir, lo consiguen, lo lean, porque es la historia de Cuba. Y si alguien quiere conocer la historia de Cuba, tiene que ir a esos libros de un protagonista de la misma. Así que en paz descanse, amigo, compañero William Galvez Rodríguez.